Planeta Reddit, la historia de hoy es... Mi cuñada millonaria me humilló por ser inmigrante, hasta que mi suegro la confrontó y la desenmascaró. Me encuentro en una situación familiar complicada que necesito compartir. Tengo 34 años y he compartido 8 años de matrimonio con James, 36. Nuestra filosofía de vida siempre ha sido priorizar el ahorro y la planificación financiera sobre los lujos inmediatos. Mi esposo se desempeña como ingeniero, mientras que yo he logrado establecer y mantener mi propia panadería. Después de años de esfuerzo constante, hemos conseguido construir carreras estables que nos permiten vivir cómodamente, aunque sin extravagancias. Hemos aprendido a encontrar satisfacción en vivir según nuestras posibilidades, enfocándonos en lo verdaderamente significativo, fortalecer nuestra relación, prepararnos para el futuro y mantener una administración financiera responsable. La dinámica con la familia de James, sin embargo, siempre ha presentado ciertos desafíos, particularmente en lo que respecta a su hermana menor, Rachel. Siendo la más joven y única hija mujer de la familia, Rachel ha desarrollado una personalidad que refleja años de atención preferencial. Aunque me resulta incómodo expresarme negativamente sobre otras personas, debo ser honesta. Rachel muestra un comportamiento que solo puede describirse como consentido y egocéntrico. Hace 3 años, Rachel contrajo matrimonio con Thomas, 38, un banquero de inversiones proveniente de una familia acomodada de Nueva York. La pareja residía en un lujoso apartamento en Manhattan hasta que decidieron dar el paso hacia la compra de una propiedad. Como era de esperarse, Rachel no se conformaba con menos que una residencia extraordinaria en una zona exclusiva. Sin embargo, a pesar del considerable patrimonio familiar de Thomas, sus padres mantienen una firme filosofía sobre la importancia del esfuerzo personal y se negaron a facilitar ayuda económica para la adquisición. Ante esta situación, Rachel y Thomas recurrieron a mi suegro, quien, fiel a su tendencia de ceder ante los deseos de Rachel, accedió a proporcionar el pago inicial necesario para concretar la compra. Este acontecimiento desencadenó una serie de situaciones que culminaron de manera absolutamente inesperada. Desde el principio de nuestra relación familiar, Rachel ha manifestado una clara aversión hacia mí, aunque nunca he comprendido completamente el origen de su antagonismo. Sus primeras manifestaciones de desagrado se centraron en comentarios sutilmente despectivos sobre mis raíces. Provengo de una familia inmigrante trabajadora. Mis padres administraban una pequeña tienda de abarrotes y aunque nuestros recursos eran limitados, se aseguraron de proporcionarme una educación sólida y principios firmes. La pérdida repentina de mis padres en un trágico accidente automovilístico hace 5 años marcó un momento devastador en mi vida. Incluso durante ese período de profundo dolor, Rachel encontró formas de manifestar su crueldad. Sus comentarios sobre mis orígenes humildes se volvieron más directos y hirientes, sugiriendo constantemente que yo no pertenecía al mismo estrato social que ella y su esposo. Sus palabras resonaban con desprecio. Imagino que personas como tú no comprenden lo que significa apreciar las cosas refinadas, o entiendo por qué James evita llevarte a destinos exclusivos. Probablemente sea mejor no exponerte a ciertos lujos. Cada una de sus observaciones se sentía como un ataque directo no solo hacia mí, sino también hacia la memoria de mis padres, como si deliberadamente buscara socavar mi dignidad. Lo más perturbador era su evidente satisfacción al hacerlo, como si su posición económica y social le otorgara el derecho de menospreciar mis orígenes. Durante un considerable período, intenté mantener una actitud estoica frente a sus comentarios. Me convencía a mí misma de que su comportamiento reflejaba sus propias inseguridades más que un problema conmigo. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus constantes ataques comenzaron a erosionar mi resistencia emocional. No se limitaba únicamente a sus palabras. Era su manera de utilizar las posesiones materiales y el lujo como únicos indicadores de valor personal. Por ejemplo, tras mudarse a su apartamento de lujo, Rachel no perdía oportunidad para hacer alarde de sus adquisiciones, mobiliario de diseñador, obras de arte exclusivas y sus frecuentes viajes a destinos europeos prestigiosos. Era evidente su creencia de que la riqueza material constituía la máxima medida del éxito personal y se aseguraba de que yo me sintiera inferior por carecer de ella. James siempre ha estado de mi lado, aunque la situación con Rachel también le resulta emocionalmente agotadora. Como hermano mayor, siente cierta responsabilidad hacia ella, pero incluso él ha expresado su fatiga ante su comportamiento privilegiado.
Ha mantenido varias conversaciones con ella a lo largo de los años, señalando lo hiriente e innecesario de sus comentarios, pero sus palabras parecen caer en oídos sordos. Para Rachel, mi posición social es inmutable y aparentemente inferior a la suya. Esta dinámica ha generado considerable tensión en nuestra relación familiar, aunque siempre he intentado evitar que James se sienta atrapado entre su hermana y yo. He procurado manejar la situación con discreción, abordando el tema solo cuando se volvía verdaderamente insoportable. El punto de inflexión llegó durante la ceremonia de inauguración de su nueva residencia. James y yo recibimos una invitación, y aunque mi preferencia era declinar, mi esposo consideró importante nuestra asistencia para mantener la armonía familiar. Accedí con cierta reticencia, albergando la esperanza de que quizás, habiendo alcanzado sus aspiraciones materiales, un esposo acaudalado, una residencia imponente y el respaldo financiero de nuestro suegro, Rachel hubiera moderado su actitud hacia mí. Al llegar a la celebración, resultó evidente que Rachel se deleitaba siendo el centro de atención, pavoneándose ante la admiración de sus invitados mientras realizaba recorridos por su nueva propiedad, destacando cada detalle lujoso: las encimeras de mármol importado, los electrodomésticos de última generación y la espectacular piscina en el jardín posterior. Intenté mantener un perfil bajo durante el evento, entablando conversaciones discretas con otros invitados y evitando llamar la atención. Sin embargo, podía sentir la mirada vigilante de Rachel sobre mí durante toda la velada. Era perceptible que aguardaba el momento oportuno para su siguiente ataque, y debía haber anticipado que tenía algo particularmente desagradable preparado. La cena se sirvió en formato buffet, por lo que me serví un plato y encontré un lugar en una de las mesas dispuestas en el jardín. Mientras cenaba tranquilamente, Rachel ejecutó su plan. Se aproximó al extremo de la mesa con una expresión de superioridad y ante todos los presentes lanzó su comentario venenoso. «Oh, veo que estás esperando las sobras, tal como te enseñaron tus padres de clase baja». Un silencio sepulcral se apoderó de la mesa. Sentí una punzada de dolor atravesar mi pecho ante sus palabras. La humillación fue doble, no solo por el insulto directo hacia mí, sino por arrastrar la memoria de mis padres en su ataque. Su ausencia física los dejaba indefensos ante tal agravio, lo que magnificaba el impacto de sus palabras. Me quedé paralizada por la conmoción, incapaz de articular una respuesta. Rachel escudriñaba a los presentes, evidentemente esperando risas o apoyo a su crueldad. Sin embargo, ocurrió algo completamente inesperado. Mi suegro, quien había permanecido en silencio en el extremo opuesto de la mesa, se incorporó con determinación. Es importante mencionar que él siempre se ha caracterizado por su temperamento sereno y su tendencia a evitar involucrarse en conflictos familiares. Pero en esta ocasión, algo había cambiado. Con una expresión de severidad poco característica en él, dirigió su mirada directamente hacia Rachel y declaró que su comportamiento había cruzado una línea inaceptable. Expresó que, si bien había tolerado su actitud privilegiada durante años, este incidente marcaba un límite. Le advirtió que, de no comenzar a mostrar respeto, no solo hacia mí sino hacia todos, se encontraría sin respaldo tanto económico como emocional. Rachel quedó visiblemente impactada. Su rostro enrojeció mientras intentaba defenderse, pero mi suegro no le permitió continuar. Le recordó que su apoyo para la adquisición de la casa se había basado en la creencia de que estaba preparada para asumir responsabilidades adultas. Sin embargo, sus acciones demostraban lo contrario. Mi suegro concluyó advirtiendo que, a menos que se disculpara sinceramente conmigo y modificara su comportamiento, podía olvidarse de cualquier apoyo financiero futuro. Con estas palabras, se retiró de la mesa, dejando a Rachel sin capacidad de respuesta. Los demás invitados se retiraron discretamente de la mesa, claramente incómodos por la situación, y James y yo partimos poco después. Aún me encontraba procesando lo sucedido. Jamás había anticipado que mi suegro tomaría una postura tan firme en mi defensa, especialmente frente a Rachel, pero me sentía profundamente agradecida. Era la primera vez que un miembro de la familia de James confrontaba públicamente el comportamiento inaceptable de Rachel. Los días posteriores a la celebración estuvieron cargados de tensión. Rachel manifestaba su furia no solo hacia mí, sino principalmente hacia su padre. Al día siguiente, irrumpió en la residencia de sus padres, exigiendo una retractación de mi suegro, alegando que la había humillado frente a sus amistades. Lo que particularmente la enfurecía
era que sus contactos de alto nivel social ahora conocían la verdad sobre el préstamo familiar que había facilitado la compra de su casa. Esta revelación resultaba intolerable para Rachel. Sin embargo, mi suegro mantuvo su postura con firmeza. Reiteró su posición expresada durante la fiesta y enfatizó que el comportamiento de Rachel era completamente inadecuado. Reafirmó que, sin una disculpa sincera y un cambio significativo en su actitud, no podía esperar ningún tipo de apoyo adicional de su parte. Esta no era una advertencia sin consecuencias. Mi suegro había estado contribuyendo regularmente con los pagos mensuales de la hipoteca de Rachel y Thomas. Sin esta asistencia, enfrentarían serias dificultades financieras. A pesar del origen acaudalado de Thomas, sus padres mantenían su postura de no intervenir para resolver los problemas de Rachel. Sin el respaldo de mi suegro, la pareja se vería forzada a manejarse independientemente. La reacción de Rachel fue extrema. Procedió a bloquear a sus padres en todas las redes sociales, dejó de responder a sus llamadas y se distanció completamente de la familia. La tensión familiar se intensificó, aunque James y yo intentamos mantenernos al margen de la situación tanto como fue posible. Aunque no recibimos comunicación directa de Rachel, intuía que esto no había terminado. Conociendo su personalidad, sabía que no dejaría pasar un incidente de esta magnitud sin consecuencias, y efectivamente estaba en lo correcto. Tras su distanciamiento de sus padres, Rachel comenzó una campaña de acoso digital hacia mí, enviándome mensajes de texto acusatorios donde me responsabilizaba por arruinar su celebración y exigiendo mis disculpas. En su perspectiva distorsionada, yo debería ser quien suplicara su perdón. La situación rayaba en lo absurdo. De alguna manera, en su mente, yo era la agresora, a pesar de que ella había sido quien públicamente había insultado la memoria de mis padres. Me encuentro abrumada por la magnitud de esta situación, al punto de considerar disculparme simplemente para poner fin al drama familiar. Sin embargo, tengo la certeza de no haber actuado incorrectamente. Por ello, usuarios de Reddit, necesito sus perspectivas y consejos. Estoy equivocada en mi postura. Mi intuición me dice que no, ¿verdad? Esta situación se ha vuelto tan compleja que necesito opiniones externas para obtener claridad. Actualización 1. Estimados usuarios de Reddit, siento la necesidad de compartir con ustedes los últimos acontecimientos de esta situación. Desafortunadamente, las circunstancias han empeorado considerablemente desde mi publicación inicial. Cualquiera hubiera pensado que, tras el incidente en la celebración de inauguración de su residencia, Rachel optaría por mantener un perfil discreto durante algún tiempo. Sin embargo, ha sucedido exactamente lo contrario. Ha intensificado sus acciones antagonistas y ahora su esposo Thomas también se ha involucrado activamente en el conflicto. La situación comenzó con Rachel manteniendo su campaña de acoso digital. Su persistencia ha sido implacable, dirigiendo hacia mí una avalancha de acusaciones, que arruiné su celebración, que destruí su relación filial y que básicamente he provocado que toda la familia se vuelva en su contra. Inicialmente, intenté mantener una postura de indiferencia ante sus mensajes, pero resulta extremadamente desafiante mantener la calma cuando tu dispositivo móvil constantemente recibe notificaciones cargadas de insultos y manipulación emocional. Contemplé la posibilidad de bloquear su número, pero me preocupaba que esta acción pudiera interpretarse como una evasión del conflicto o escalara aún más la situación. En este punto, Thomas decidió intervenir en el asunto. Comenzó a realizar llamadas frecuentes a James, intentando que participara en la resolución de este conflicto. Las primeras comunicaciones de Thomas mantenían un tono cordial, solicitando la mediación de James para suavizar la tensión entre Rachel y sus progenitores. Sin embargo, cuando James expresó claramente su decisión de mantenerse al margen, el enfoque de Thomas experimentó un cambio radical. Comenzó a realizar insinuaciones sobre posibles beneficios que James podría obtener si cooperaba, utilizando frases como: «Sabes, si nos ayudas a resolver esto, podemos asegurarnos de que seas bien recompensado». La implicación era evidente. Thomas estaba intentando utilizar incentivos económicos para conseguir el apoyo de James, probablemente con la esperanza de que éste pudiera persuadir a nuestro suegro de mantener la asistencia financiera para Rachel. La naturaleza de esta propuesta resultó profundamente desagradable. Este incidente reveló la verdadera naturaleza manipuladora de Thomas. Él y Rachel verdaderamente conforman una pareja ideal, compartiendo la creencia de que cualquier obstáculo en la vida puede superarse mediante el poder del dinero o la presión social. James, demostrando su integridad,
rechazó categóricamente estas proposiciones. Comunicó a Thomas que no tenía interés en cualquier beneficio que pudiera estar ofreciendo y que esta situación era consecuencia directa de las acciones de Rachel. La reacción de Thomas ante este rechazo fue notablemente negativa. Su comportamiento se tornó más agresivo, realizando llamadas incesantes y dejando mensajes de voz cargados de hostilidad cuando James optó por no responder. Es evidente que Thomas está experimentando un creciente nivel de desesperación, lo cual está provocando que actúe de manera irracional. James está haciendo un esfuerzo por mantener la calma ante esta situación, pero puedo percibir el estrés que le está causando. Nuestro único deseo es vivir tranquilamente, pero Rachel y Thomas persisten en arrastrarnos hacia su caos. Como si esto no fuera suficiente, Rachel realizó otra visita confrontacional a la residencia de sus padres, intentando generar más conflicto. Todavía alberga la esperanza de que continúen cubriendo sus obligaciones hipotecarias, a pesar de que mi suegro estableció claramente que su apoyo había concluido a menos que ella ofreciera una disculpa sincera y modificara su comportamiento. Aparentemente, Rachel consideró que podría intimidar a sus padres para que cedieran ante sus demandas. Se presentó sin previo aviso, irrumpiendo en su hogar y comenzando una diatriba de gritos, exigiendo que restauraran la asistencia financiera para su vivienda. Según el relato posterior de la madre de James, Rachel se encontraba en un estado de crisis total, vociferando sobre la injusticia de la situación y su supuesto derecho al apoyo continuo. Incluso tuvo la osadía de amenazar con acciones legales, declarando que si no mantenían los pagos, iniciaría un proceso judicial para obligarlos. La situación rayaría en lo cómico si no fuera tan profundamente perturbadora. Es decir, ¿quién contempla demandar a sus propios progenitores? El elemento más irónico de la situación es que mi suegro cuenta con experiencia legal sustancial. Se desempeñó como abogado antes de su jubilación, un detalle que Rachel aparentemente olvidó considerar. Cuando lo amenazó con una demanda, mi suegro respondió con serenidad, explicando que carecía de cualquier fundamento legal. Señaló la ausencia de acuerdos escritos que lo obligaran a realizar pagos y añadió que, incluso si existiera tal documentación, una de las condiciones implícitas de su asistencia financiera era que Rachel demostrara respeto y responsabilidad. Dado que había fallado en cumplir estas condiciones, cualquier reclamo carecería de validez. Mi suegro le comunicó que si realmente deseaba proceder con esta demanda sin fundamento, era libre de intentarlo, pero solo resultaría en consecuencias negativas para ella. Rachel reaccionó de manera explosiva ante esta respuesta. Acusó a su padre de abandonarla y de intentar arruinar su vida, argumentando que sin la continuación de los pagos, ella y Thomas perderían su residencia. Era evidente que Rachel estaba aterrorizada ante la perspectiva de perder la imagen que tanto se había esforzado en construir. Esta existencia de lujo y privilegio que había estado exhibiendo ante todos. Sin embargo, la realidad es que, en ausencia del apoyo paterno, ella y Thomas enfrentan graves dificultades financieras. El patrimonio familiar de Thomas no vendrá en su rescate, y ninguno de los dos parece capacitado para gestionar sus finanzas de manera independiente. Mi suegro mantuvo su posición con firmeza. Comunicó a Rachel que necesitaba asumir la responsabilidad de sus acciones y que, hasta que no se disculpara conmigo y modificara su actitud, no recibiría más apoyo financiero de su parte. Expresó su hartazgo ante sus manipulaciones y berrinches. Rachel, predeciblemente, abandonó la residencia furiosa, cerrando la puerta con violencia tras su salida. Desde entonces, Rachel ha mantenido su postura beligerante. Continúa manteniendo bloqueados a sus padres en las redes sociales y ahora divulga a quien esté dispuesto a escuchar que su padre está arruinando su vida y que yo soy la responsable de ponerlo en su contra. Se ha posicionado como la víctima en toda esta situación, convenientemente ignorando todas las acciones y palabras hirientes que ha perpetrado. En este punto, James y yo estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por mantenernos al margen tanto como sea posible. Sin embargo, resulta complicado cuando constantemente nos vemos arrastrados de vuelta al conflicto. Los mensajes de Rachel se han vuelto incluso más agresivos, y Thomas persiste en sus llamadas diarias a James, intentando manipularlo para que tome partido por ellos. La situación se asemeja a encontrarnos en medio de una tormenta interminable. Así que esta es nuestra situación actual. Rachel continúa sembrando caos, Thomas persiste en sus intentos de manipulación, y nosotros simplemente intentamos preservar nuestra estabilidad mental. No tengo claridad sobre cómo evolucionará esta situación.
pero mantengo la esperanza de que en algún momento Rachel comprenda que no siempre puede salirse con la suya mediante intimidación y manipulación. Mientras tanto, estamos afrontando la situación día a día. Cualquier consejo sobre cómo manejar este desafío sería enormemente apreciado. La situación resulta agotadora y nos encontramos inciertos sobre nuestros próximos pasos. Actualización 2. Saludos nuevamente a todos. Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por todo el apoyo y consejos recibidos después de mi última actualización. Los acontecimientos recientes han tomado giros aún más sorprendentes, y recientemente hemos recibido información que ha alterado completamente nuestra perspectiva sobre la situación con Rachel y Thomas. Intentaré explicar todo con la mayor claridad posible, aunque todavía me encuentro procesando estos acontecimientos. James y yo decidimos que era momento de realizar una visita a sus padres. No habíamos estado en su residencia desde el incidente en la celebración de inauguración de la casa de Rachel, y aunque habíamos mantenido comunicación telefónica, sentimos que una conversación presencial era necesaria. La tensión familiar ha dificultado nuestras interacciones habituales y los extrañábamos profundamente. Además, sentíamos curiosidad por conocer su perspectiva sobre la situación con Rachel, especialmente después de su intento de intimidación para mantener los pagos hipotecarios. Al llegar a la residencia de mis suegros, era evidente su alivio al vernos. Mi suegra me recibió con un abrazo prolongado y mi suegro mostraba signos de agotamiento que nunca había percibido en él. El estrés acumulado era visible en ambos y resultó desgarrador observar su estado de fatiga. Después de intercambiar algunas conversaciones casuales y ponernos al día, compartieron información que nos impactó profundamente. Aparentemente, la relación entre Rachel y Thomas ha experimentado un deterioro significativo. Éramos conscientes de sus dificultades financieras tras la suspensión de la ayuda paterna para la hipoteca, pero no comprendíamos la verdadera magnitud de su situación. Mis suegros nos revelaron que Rachel y Thomas han estado solicitando préstamos a diversos individuos en la comunidad, amistades, conocidos e incluso vecinos de alto nivel económico. No se trataba de cantidades menores. Rachel había logrado engañar a numerosas personas con su fachada de estilo de vida lujoso, convenciéndolas de que ella y Thomas solo necesitaban préstamos temporales hasta la materialización de supuestas inversiones importantes. Resultó que la mayoría de estos negocios prometedores eran completamente ficticios. La pareja había estado utilizando estos recursos para mantener las apariencias, financiando su extravagante estilo de vida, organizando eventos suntuosos y preservando la imagen de su nueva residencia. Sin embargo, ahora las personas están comenzando a percatarse del engaño. Durante las semanas recientes, un número creciente de amistades de Rachel han manifestado que la pareja les adeuda miles de dólares, y no se trata de casos aislados, sino de numerosos individuos afectados. Una de las amigas más cercanas de Rachel, alguien que ha formado parte de su vida durante años, finalmente la confrontó sobre la deuda pendiente, y Rachel respondió excluyéndola completamente. Esta amiga se acercó a los padres de James para revelar la situación, y según nuestra comprensión, Rachel ha estado evadiendo cualquier contacto con ella, ignorando llamadas y actuando como si no existiera problema alguno. Mis suegros quedaron consternados. Comprensiblemente, no habían criado a Rachel para comportarse de esta manera, pero parece que su sentido de privilegio ha alcanzado tal magnitud que ni siquiera valora mantener relaciones con personas que alguna vez fueron cercanas a ella. Sin embargo, la situación con Thomas resulta aún más preocupante. Descubrimos que también ha estado solicitando préstamos a antiguos contactos de sus círculos sociales más exclusivos. No estamos hablando de individuos comunes prestando cantidades modestas. Son personas extremadamente acaudaladas que han confiado sumas significativas, basándose en su origen familiar privilegiado. Ahora, estos prestamistas están perdiendo la paciencia ante sus constantes excusas. Han comenzado a exigir la devolución de sus fondos y en lugar de manejar la situación con madurez, Thomas ha respondido con agresividad. Un incidente particular que mis suegros compartieron me impactó profundamente. Aparentemente, Thomas había estado evitando a uno de sus amigos más acaudalados, quien le había prestado una suma considerable. Este amigo intentó abordar el tema discretamente durante un evento social, pero en lugar de ofrecer disculpas o explicaciones, Thomas perdió completamente el control.
Su reacción fue agresiva, llegando a gritar a su amigo frente a todos los presentes e incluso empujándolo durante la discusión. La situación se tornó tan tensa que el anfitrión del evento tuvo que intervenir para restaurar el orden. Pero aquí es donde la situación adquiere mayor gravedad. Este amigo que Thomas agredió no es simplemente otro individuo acaudalado. Posee conexiones extremadamente influyentes con algunas de las familias más poderosas de la región. Como consecuencia del arrebato de Thomas, este hombre ha iniciado acciones legales solicitando una orden de restricción, y se rumorea que si Thomas no salda su deuda prontamente, podría enfrentar una demanda formal. Estamos ante consecuencias legales significativas y, según la información que hemos recibido, varios otros miembros de su círculo social están considerando acciones similares si no recuperan sus inversiones próximamente. La situación es verdaderamente alarmante. Resulta difícil comprender cómo Thomas pudo manejar esto de manera tan inadecuada. En lugar de reconocer sus errores y buscar soluciones, tanto él como Rachel han intensificado su postura, presentándose como víctimas de las circunstancias. Thomas parece convencido de que su estatus familiar lo hace inmune a las consecuencias. Sin embargo, claramente está equivocado. Las personas están comenzando a ver a través de su fachada y las repercusiones se están acumulando rápidamente. Tras escuchar toda esta información, James y yo quedamos completamente atónitos. Éramos conscientes de que Rachel y Thomas enfrentaban dificultades financieras, pero no imaginábamos que la situación hubiera alcanzado tal nivel de caos. Mis suegros están devastados. Jamás anticiparon que Rachel se vería involucrada en problemas de esta magnitud. Actualmente, temen que ella pueda dañar irreparablemente la reputación familiar si la situación continúa escalando. Lo más preocupante es que Rachel persiste en su acoso hacia mis suegros a pesar de todo. Recientemente se presentó nuevamente en su residencia, exigiendo ayuda para resolver los problemas que ella y Thomas han creado. Sus gritos acusatorios sobre abandono y falta de apoyo demostraban una completa desconexión con la realidad. Se niega rotundamente a asumir cualquier responsabilidad por la situación que ha generado. Mi suegro reiteró su posición. No proporcionaría más apoyo económico hasta que ella modificara su comportamiento. Esta respuesta solo provocó un berrinche aún más intenso. Abandonó la residencia furiosa, jurando que jamás perdonaría su supuesta traición. Resulta desgarrador presenciar este desarrollo de acontecimientos, especialmente para James, quien mantiene un profundo amor fraternal hacia Rachel a pesar de todo lo sucedido. Ha intentado establecer comunicación con ella, pero sus intentos han sido ignorados sistemáticamente. Parece que Rachel ha optado por cortar lazos con todos aquellos que no acceden a sus demandas, profundizando en su espiral de decisiones destructivas. Thomas se encuentra igualmente sumido en esta crisis, y parece que cada día que pasa los conduce más cerca del colapso total. En cuanto a nosotros, nos esforzamos por mantener cierta distancia del caos, aunque resulta extremadamente desafiante cuando la situación parece estar al borde de una implosión total. Entre las órdenes de restricción pendientes, las amenazas de demandas inminentes y el desorden financiero generalizado, resulta difícil visualizar cómo Rachel y Thomas podrían emerger de esta crisis. Mis suegros están profundamente afectados emocionalmente y temo que la situación podría deteriorarse aún más antes de mostrar señales de mejora. Actualización 3. Saludos nuevamente, estimada comunidad de Reddit. Los acontecimientos recientes han superado cualquier expectativa previa y me cuesta asimilar la realidad actual de nuestra situación. Para todos aquellos que han seguido esta historia y compartido sus perspectivas, quiero expresar mi más sincero agradecimiento. Su apoyo y consejos han sido verdaderamente invaluables durante este proceso. Permítanme comenzar recordando la mención anterior sobre las posibles acciones legales que Rachel y Thomas enfrentaban. Pues bien, estas amenazas se han materializado completamente y ahora ambos se encuentran inmersos en múltiples batallas legales. El catalizador fue la demanda presentada por uno de los amigos acaudalados de Thomas, aquellos a quienes había solicitado préstamos sustanciales y posteriormente ignorado o confrontado agresivamente cuando solicitaban la devolución de su dinero. Una de las familias más influyentes de su círculo social inició acciones legales, exigiendo no solo el reembolso inmediato del capital prestado, sino también compensación por daños derivados de su comportamiento hostil.
Las investigaciones han revelado que Thomas había estado aprovechando sus conexiones sociales para obtener préstamos no solo destinados a la adquisición de su residencia, sino también para mantener un estilo de vida que excedía significativamente sus posibilidades reales. La presentación de esta primera demanda desencadenó una reacción en cadena. Otros miembros de su círculo social privilegiado, al percatarse de que habían sido víctimas de engaños similares, decidieron seguir el mismo curso de acción. Actualmente, Thomas enfrenta múltiples demandas de individuos que buscan recuperar sus inversiones, y las cantidades involucradas son verdaderamente asombrosas. Hablamos de cientos de miles de dólares en total, y la situación continúa agravándose. Las amistades de Rachel también han iniciado acciones legales contra la pareja. Estas personas que mantenían relaciones de años con ella y confiaron lo suficiente como para ofrecerle apoyo financiero cuando alegaba atravesar dificultades temporales, han descubierto la magnitud del engaño. Muchos han confesado que Rachel los manipuló hábilmente, manteniendo una fachada de prosperidad incluso cuando su situación financiera se desmoronaba completamente. El descubrimiento de que Rachel y Thomas nunca tuvieron intención real de devolver estos préstamos ha provocado indignación generalizada. Particularmente indignante resulta el hecho de que Rachel intentara mantener su papel de víctima, alegando ante sus amistades que ella era quien sufría el abandono y necesitaba ayuda adicional. Sin embargo, esta narrativa ya no encuentra receptores dispuestos a creerla. La pareja se encuentra ahora enfrentando múltiples procesos legales simultáneos. La situación es verdaderamente caótica y, honestamente, me resulta difícil visualizar cómo podrían resolver este embrollo. Thomas, manteniendo su característica arrogancia, parece incapaz de comprender la gravedad de su situación. Uno esperaría que enfrentar tal magnitud de problemas legales lo llevaría a reconsiderar sus acciones, pero sorprendentemente persiste en sus intentos de manipulación. Resulta casi increíble, pero recientemente intentó nuevamente contactar a mi esposo con propuestas de soborno, sugiriendo compensaciones si James intercedía ante su padre para obtener otro rescate financiero. La audacia de mantener estas tácticas incluso cuando todo se derrumba a su alrededor resulta verdaderamente asombrosa. James, naturalmente, ignoró estas propuestas. La desesperación y desconexión con la realidad que Thomas exhibe resultan casi tragicómicas. Sin embargo, la situación ha tomado un giro inesperado con Rachel. Mientras Thomas se hunde más profundamente en sus problemas, ella parece haber experimentado cierto despertar de conciencia, aunque sea parcial. Durante la última semana, he recibido múltiples mensajes suyos expresando disculpas por su comportamiento previo. Inicialmente, dudé de la autenticidad de estos mensajes, considerando que utilizaba números telefónicos diferentes para contactarme, dado que su número principal está bloqueado en mi teléfono. Sus mensajes expresan arrepentimiento por su trato hacia mí, reconociendo especialmente lo inapropiado de sus comentarios sobre mis padres y manifestando comprensión sobre el daño causado. No obstante, después de todo lo ocurrido, resulta difícil otorgar credibilidad a estas disculpas tardías, especialmente considerando el historial de manipulación que ha demostrado. Los padres de James mantienen una postura de profunda decepción hacia Rachel, aunque han alcanzado cierta resignación respecto a los límites de su capacidad de ayuda. Han realizado numerosos intentos por orientarla hacia un camino más constructivo, ofreciéndole oportunidades para rectificar su vida, pero ella ha desaprovechado sistemáticamente cada una de estas opciones. Mi suegro, en particular, ha expresado su convicción de que estos acontecimientos representan una manifestación del karma. Aunque le resulta doloroso presenciar las dificultades de su hija, reconoce que está experimentando las consecuencias naturales de sus propias decisiones. Tanto él como mi suegra han aceptado que Rachel y Thomas necesitan aprender estas lecciones de la manera más difícil y han establecido claramente que no intervendrán para rescatarla en esta ocasión. La evolución de esta situación resulta verdaderamente lamentable, pero parece ser el único camino para que Rachel comprenda que no puede continuar manipulando a las personas y esperar evadir las consecuencias de sus actos. En cuanto a James y yo, nos hemos esforzado por mantener cierta distancia del caos imperante. No ha resultado sencillo, pero nos concentramos en nuestra propia vida, agradeciendo no habernos visto más involucrados en esta crisis.
Deseo expresar mi profundo agradecimiento a todos aquellos que me alentaron a mantener mi posición y no ceder ante las presiones de Rachel para disculparme. En retrospectiva, me alegra enormemente haber mantenido mi firmeza. Ahora resulta evidente que una disculpa de mi parte solo habría legitimado su comportamiento inadecuado, y me enorgullece no haber permitido que sus manipulaciones me indujeran a sentir culpabilidad por circunstancias que no eran mi responsabilidad. Rachel y Thomas están enfrentando las consecuencias naturales de sus decisiones, y aunque resulta doloroso observar estos acontecimientos desde la distancia, comprendo que no es mi responsabilidad resolver los problemas que ellos mismos han creado.